Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Gracia Erauskin y soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y el día de hoy quería hablarles sobre un tema que creo que finalmente a la mayoría o a muchísimas personas no puede estar impactándonos, que finalmente es el pensar en cómo las crisis sociales y políticas que hemos estado teniendo últimamente en el Perú y que también se dan en muchos espacios de Latinoamérica pueden influir, impactar en nuestra salud mental y también en cómo podemos desarrollar recursos para poder cuidar, ¿no? Y cuidarnos en términos de salud mental. Entonces, vamos a presentar, vamos a hacer una breve cápsula de información sobre cómo cuidar la salud mental en tiempos de crisis política y social. Lo primero que quería traer era comentarles, ¿no? Desde la psicología del desarrollo existe un modelo ecológico para poder entender cómo los seres humanos, ¿no? Nos desarrollamos, también rodeados de un contexto, ¿no? Y en ese sentido, les traigo la pregunta, ¿no? Que busco responder a través de este modelo de cómo el contexto influye en la salud mental. Aquí lo que vamos a mostrar es acerca del modelo ecológico, que es un modelo que desde la psicología del desarrollo básicamente nos ayuda a entender cómo el contexto influye en la salud mental. Aquí lo que tenemos que entender es que el individuo, no la persona, no, finalmente no es un ente aislado, la persona y su familia, de todo lo demás que le rodea, ¿no? Porque según este modelo, ¿no? Los contextos, ¿no? que rodean a la persona, que son de distintos tipos, están interconectados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que toda persona se desarrolla, ¿no? Rodeada de varios sistemas que influyen entre sí. Para dejarlo más claro, ¿no? Por ejemplo, les planteo la idea de una persona que tiene a su familia, que puede ser el contexto más cercano que tiene, ¿no? Pero además de la familia, hay otros contextos que rodean a la persona directamente, ¿no? Como por ejemplo, la escuela, la universidad, ¿no? O el trabajo, ¿no? Entonces, estos contextos, claro, están en interacción, están interconectados con la persona, pero también podrían estar conectados entre ellos. Ahora, también existen otros contextos quizás más amplios que también influyen en la persona, pero quizás esa interacción no es tan directa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La persona puede ignorar que existe un marco político o un marco legal que enmarca la sociedad en la que vive, el país en el que vive, ¿no? Y estas leyes, estas normativas van a influir, ¿no? En cómo esta persona vive su vida, a qué tipo de servicios puede acceder en su país, qué tipo de cuidados recibe por parte del Estado, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Principalmente es para que entendamos, ¿no? De cómo existen varios sistemas que rodean a la persona, que influyen en ellos. Pero también otra idea importante en este segundo punto es que un sistema repercute en los demás, ¿no? Es decir, ¿no? Un contexto, ¿no? Va a repercutir en otros. Si existe un cambio en uno de los contextos, ¿no? Lo más probable es que esto repercute en el otro, así lo notemos o no, así sea muy directo el impacto o no. ¿No? Entonces, por ejemplo, un cambio político, ¿no? puede repercutir en lo familiar, en lo individual y también viceversa. Esto es una parte importante también de entender de esto, ¿no? Que así como lo político me influye, y lo individual y lo familiar también puede impactar en lo político, puede impactar en otras esferas y en otros sistemas, ¿no? Eso también ayuda a dimensionar el hecho de que la persona no solamente es como una especie de agente pasivo, ¿no? que recibe la influencia del contexto, sino también esta idea de que la persona también influye, puede y tiene el potencial de influir en el entorno que le rodea. Por otro lado, el entorno cercano no es aislado. Eso también es una idea importante de entender, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que ocurre en mi entorno más cercano, ¿no? Un poquito en la línea de lo que iba diciendo antes, ¿no? Puede influir ¿no? En el macrosistema. El macrosistema vendría a ser lo más amplio que rodea a la persona, ¿no? Entonces, eso también es un punto importante. Y finalmente señalarles, ¿no? Cuando hablamos de contexto, muchas veces también hablamos del marco temporal en el que nos estamos, en el que estamos situados, ¿no? El momento histórico en el que estamos situados, ¿no? Y eso también importa y eso también influye, ¿no? En qué momento de la historia me encuentro y también qué cosas han sucedido a lo largo de la historia, ¿no?
que van a ir influyendo en cómo los seres humanos y las personas se han ido desarrollando, han ido creando hábitos, han ido creando rutinas, han ido teniendo determinadas características de su salud mental. Y eso también va a ser un factor, ¿no? Que va a influir en el cómo estamos en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, en esta línea, entender que hayan habido, ¿no? A lo largo de un contexto, un país como el Perú, crisis repetidas, va a implicar que esto deje huellas, ¿no? En las personas. Aquí lo que quiero traerles es un poquito ir entendiendo, ¿no? A partir de lo que hemos dicho, de cómo las crisis, el conflicto social, las crisis políticas y la violencia también política y contextual, ¿no? Existe bastante evidencia que señala que efectivamente genera malos resultados en materias de salud mental, en materias tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Entonces, aquí les he traído distintos signos, ¿no? De salud mental que según la evidencia influyen en cómo estamos con respecto a la salud mental. La primera de ellas es la ansiedad y el estrés, ¿no? Porque vivir en un entorno donde un día puede pasar algo y al día siguiente puede pasar algo totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, que cambie el gobierno, que cambien las leyes, de que se vulneren o no algunos derechos, por supuesto que va a ser algo que va a generar un estado de inseguridad y de amenaza, ¿no? Y esa inseguridad y la amenaza lo que genera es que las personas estemos en alerta, estemos en constante alerta, estemos de alguna manera como con una alerta encendida constantemente, ¿no? Entonces, esa ansiedad, ¿no? Y ese estrés, lo que puede generar, por supuesto, en la persona, sobre todo a largo plazo, es una sobrecarga, y eso se puede traducir también en signos de insomnio, tensión muscular, o irritabilidad. Ahora también tenemos la incertidumbre, porque la sensación de no tener control justamente con lo que va a suceder después, lo que va a ocasionar eventualmente es una erosión justamente de la estabilidad emocional que podemos tener las personas, ¿no? Cuando no sabemos qué puede pasar mañana, qué puede pasar después, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Si voy a poder ir a trabajar, si voy a poder ir a estudiar, o incluso, ¿no? Si voy a ir a trabajar y a marchar y voy a volver a salvo a mi casa, ¿no? Por supuesto que eso va a generar una sensación de incertidumbre que va a impactar, ¿no? En nuestro día a día y también en nuestra potencialidad de poder generar rutinas. Con respecto al trauma, es importante entender que con trauma no solamente nos referimos a una experiencia directa o una experiencia individual que vive la persona, ¿no? Como un evento impactante, porque trauma también puede ser la acumulación de distintos eventos, ¿no? Que van marcando en la persona, ¿no? Una sensación, ¿no? Una sensación de violencia que ha sido prolongada, ¿no? Entonces, esa es una idea importante, ¿no? Para entender a través del trauma y por supuesto que en contextos de represión y de conflicto, ¿no? Es lo más probable es que el trauma justamente, ¿no? Se acumule y se quede también atrapado, no solamente a nivel mental en las personas, sino algo muy importante de entender el trauma es que también se queda atrapado a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo también vivencia, ¿no? Y encarna muchos del impacto de lo que viene a ser el trauma. Con respecto a los duelos, hay que entender que, por supuesto que en este tipo de contextos, ¿no? Las personas, muchas familias han tenido múltiples pérdidas, ¿no? Y con esto no solo me refiero a pérdidas de vida de las personas, ¿no? Que pueden ser las más directamente dolorosas, pero también existen otro tipo de pérdidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de estabilidad económica, pérdidas de tener un lugar seguro donde vivir, ¿no? O un trabajo seguro al que yo puedo acceder para vivir. Y todo eso, ese tipo de pérdidas es lo que nosotros nombramos como duelo, ¿no? Y finalmente son procesos que las personas, ¿no? Van teniendo, van desarrollando a lo largo de sus vidas y que muchas veces los duelos no tienen algún tipo de obstrucción en justamente cómo pueden procesarse y tramitarse por la impunidad, ¿no? Y por las características de un contexto que finalmente no ejerce justicia, ¿no? Frente a las pérdidas que se puedan haber estado viviendo.
También tenemos el agotamiento y desesperanza porque finalmente sostenernos, ¿no? Sostener la vida, las rutinas en un momento de crisis social, por supuesto que genera cansancio, ¿no? Genera cansancio no solo físico, sino también mental, emocional e incluso moral, ¿no? Y este cansancio, ¿no? Eventualmente y a la larga, ¿no? Sobre todo si se mantiene constantemente y no se encuentran maneras también de darle un soporte, pues puede ir generando una sensación de que las cosas no van a cambiar, ¿no? Y ahí es donde entramos con la desesperanza. El miedo y la inseguridad también vienen a ser, cuando existe muchos actos de violencia, cuando existen violencia que nos rodea en todo tiempo, por supuesto que lo más en realidad normal, ¿no? que puede hacer el ser humano es activar la emoción del miedo, ¿no? La emoción del miedo finalmente lo que nos va a hacer es establecer conductas que nos permitan nuestra autoprotección, ¿no? Es como el miedo nos alerta para poder entrar en modo de supervivencia y eso finalmente sí nos puede ayudar de momentos. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es prolongado? Pues por supuesto pasa que la persona puede llegar a establecer conductas que finalmente corten sus libertades y también corten sus agencias, ¿no? Como por ejemplo evitar salir a la calle o evitar decir opiniones o participar en determinados espacios. Finalmente, con respecto al aislamiento social y también la depresión, que un poco van de la mano, ¿no? Cuando existen situaciones que, ¿no? que abruman demasiado o abruman demasiado emocionalmente, lo que puede pasar también con las personas es que nos podemos ir aislando, ¿no? de nuestros entornos por una sensación de desgaste, pero también es como un acto de defensa, ¿no? Y en ese sentido, cuando eso sucede, ¿no? El aislamiento, cuando sucede y se prolonga a lo largo del tiempo, lo que puede generar también es, por supuesto, una vivencia de depresión y una sensación que está relacionada con una sensación de pérdida de placer, una pérdida de satisfacción con la vida o de conexión incluso con la vida. Todos estos signos, ¿no? que un poquito la evidencia, ¿no? Como que justo que van los temas de conflicto social y violencia política nos muestran, ¿no? Quería remarcar que, claro, no son signos de debilidad, ¿no? No son signos que muestran fragilidad, sino más bien son respuestas humanas completamente válidas, ¿no? Ante un entorno que finalmente, ¿no? Está poniendo un montón de semillas y elementos que hacen que, por supuesto, esto se genere, ¿no? Y todo esto también son formas naturales, en realidad, en las que el individuo puede lidiar con estos aspectos. Bien. Aquí quería mencionarles algo con respecto al trauma psicosocial, ¿no? Porque hace un rato les hablé del trauma, pero no solamente debemos dejar el concepto de trauma como un concepto vinculado a la vivencia de una sola persona, porque el trauma también el trauma psicosocial es un concepto justo que nos ayuda a entender cómo el dolor puede ser colectivo, ¿no? Sobre todo cuando se viven este tipo de circunstancias. Entonces, Martín Baró es un psicólogo social salvadoreño y de hecho él, una de las ideas que nos deja, ¿no? es de que la violencia política, la violencia estructural, la violencia social, ¿no? Finalmente va dejando heridas, ¿no? No solamente en las personas, sino también en los distintos pueblos, ¿no? Y estas heridas finalmente, claro, nacen del contexto, ¿no? Nacen y se mantienen por el contexto, ¿no? Un contexto que finalmente está estructurado y ordenado para que se sigan repitiendo, ¿no? Las mismas cosas, las dictaduras, la represión, la pobreza, la injusticia, ¿no? La sensación de inseguridad también. Esto genera justamente estos traumas compartidos porque las distintas personas, los distintos cuerpos van viviendo esta situación y lo van compartiendo. Estos traumas compartidos, por supuesto, que afectan la memoria, la confianza y el sentido que pueden tener los pueblos acerca del futuro. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Y algo que me pareció importante remarcar, ¿no? De cómo finalmente todo esto impacta en nuestra salud mental, es que las heridas, este tipo de heridas, ¿no? No solamente viven en uno y viven en el colectivo, sino que también se transmiten. Se transmiten cómo? A través de la socialización, se transmiten a través de la crianza, ¿no? La crianza de la niñez, de las adolescencias. Em, Cuando las generaciones crecen en entornos de miedo, de impunidad, ¿no? Esto
Esto, por supuesto, que va generando impactos, ¿no? Generando impactos en la manera en que internalizan el silencio, la desconfianza, ¿no? La manera en la que se relacionan, las rutinas que generan, ¿no? La manera en que se tratan y se cuidan entre ellos, ¿no? Y esto finalmente puede hacer que, ¿no? Las heridas, ¿no? Traumáticas, no va a ser exactamente el mismo trauma, pero puede ser transmitido, ¿no? A través también de las generaciones. Entonces, el trauma, ¿no? Desde este marco no lo podríamos entender como una forma de habitar el mundo, ¿no? Cuando el trauma se instaura de esta manera, ¿no? De esta manera psicosocial. Ahora, en este entorno, ¿no? Después de señalar esto, ¿no? Me parece importante justo alinearlo, ¿no? Sabiendo estos impactos que estamos teniendo en la salud mental, de las crisis sociales y políticas, ver cómo podemos nosotros hacer cosas para finalmente cuidarnos y sostener la vida. En este sentido, ¿no? Hay que entender la distinción entre lo que es cuidado y autocuidado, ¿no? El cuidado viene a ser justamente algo que se genera en el vínculo con otras personas. Es una red de acciones, ¿no? Que podemos hacer que finalmente sostienen la vida, ¿no? Alimentar, escuchar, proteger, acompañar a las personas, organizarnos, ¿no? Es una forma de sostener la vida en el vínculo. El autocuidado, por otro lado, ¿no? Tiene como que esta línea, ¿no? De ser una práctica personal, ¿no? De atendernos, no solo físicamente, sino también a nivel mental, a nivel emocional y también a nivel social, ¿no? El autocuidado no solo tiene que ver con lo que a mí me gusta hacer y hacer lo que me gusta, sino también tiene mucho que ver con irse conociendo uno mismo para poder ir estableciendo límites de las cosas que uno puede o no puede hacer en determinados momentos, ¿no? Validar el cansancio, por ejemplo, ¿no? Validar la no capacidad de hacer algo en un momento determinado, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el autocuidado y con la posibilidad de sostener la vida. Y aquí quería traer algunos mitos y verdades con respecto al cuidado y al autocuidado, un poquito para ir derribando estigmas que podemos tener respecto a eso, ¿no? En primer lugar, la idea de que el autocuidado es algo individual, en realidad no es algo, no es tan así, porque el autocuidado, ¿no? Si bien tiene el nombre de autocuidado, ¿no? No se puede establecer en soledad, no se puede establecer en aislamiento. No es solamente hacer un tratamiento de mindfulness o un skincare, ¿no? Que nos ayude, ¿no? Es necesario también la red, ¿no? El contacto, el soporte. Los seres humanos somos seres intrínsecamente sociales y en ese sentido el autocuidado no solo puede ser entendido como algo individual. El segundo mito es la idea de que cuidarse puede ser egoísta o es un lujo que solo algunos pueden mantener, ¿no? Esta idea también nos puede como, quizás en momentos de crisis, sobre todo crisis social, esto se puede ver como que si alguien se cuida o se aparta o pone un límite para cuidarse, ¿no? Puede ser visto como algo egoísta. Sin embargo, ¿no? El acto de cuidarse tiene por detrás la idea de preservar la vida, ¿no? De preservar la vida en buenas condiciones. Y en ese sentido, el cuidado no puede ser entendido, ¿no? Como algo egoísta o como un lujo, sino en realidad el cuidado puede ser es una postura ética, ¿no? En la cual, ¿no? Lo hacemos para mantenernos, ¿no? Incluso para resistir, ¿no? En los contextos sobre todo donde existe mayor vulnerabilidad. Otro mito que podemos tener es que cuidar no cambia nada. Esta idea de que cuidar no cambia nada también podría suceder, también sobre todo en los momentos donde explota más el conflicto o estamos en momentos de mayor crisis y hay una sensación de ahorita no es momento de cuidar, es momento de hacer o de actuar. Pero ¿qué pasa con eso? Justamente, ¿no? Ligado a lo que decía anteriormente, podemos ir perdiendo muchísimo del bienestar y de la calidad de vida y de la misma vida si es que no cuidamos, ¿no? Cuidar sí cambia, cuidar preserva y cuidar también transforma y permite la continuidad, ¿no? De las personas a lo largo del tiempo. Y el último mito que les traigo es cómo cuidar es de naturaleza femenina y doméstica. Eso también se puede decir, ¿no? Con esta idea quizás también asociando el cuidado con la mujer, ¿no? Con la figura de la mujer. Y aquí es importante entender, ¿no? Que finalmente no existe, ¿no?
un gen del cuidado, un aspecto, ¿no? Que haga exclusivo de la mujer, ¿no? El acto de cuidar, ¿no? El cuidado viene a ser en realidad una responsabilidad colectiva, ¿no? Una responsabilidad que como va en la línea de sostener la vida, ¿no? Es necesario también que traiga, ¿no? Y enmarque este aspecto de ser entendido como una responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Aquí les quiero traer algunas herramientas justamente para ir anclando todo lo que decimos anteriormente, ¿no? Estamos entendiendo cómo estos momentos de crisis influyen, ¿no? En cómo nos sentimos, en cómo vivimos la vida individualmente y en colectivo. Entonces también en ese sentido es importante, ¿no? Ir pensando en cómo cuidarnos, ¿no? También, ¿no? Desde lo individual y también desde lo colectivo. Entonces, acá tenemos algunas herramientas de autocuidado en momentos de crisis, ¿no? Sobre todo, estas herramientas vienen de la psicoterapia dialéctica conductual y de aceptación y compromiso, y son recursos muy concretos que nos ayudan a regularnos, sobre todo en momentos donde el contexto puede estar siendo muy abrumador, ¿no? Puede estar siendo muy difícil mantenernos y mantenernos la cotidianidad de la vida. El primer punto es la idea de anclar el cuerpo, ¿no? Cuando existe mucha emoción y mucho malestar emocional, el cuerpo lo vive fuertemente. Entonces, en ese sentido, es importante hacer un segundo para volver al cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar nuestros sentidos para poder regresar justamente un poquito en conexión con el cuerpo al momento presente. Usar nuestros sentidos quiere decir usar nuestra visión, usar nuestro olfato, ¿no? Usar nuestro sentido del tacto también, ¿no? Los oídos y también el gusto para poder, digamos, ¿no? Esto nos va a ayudar a anclar. ¿Qué podríamos hacer? Oler algún olor que nos guste, un olor intenso, quizás como la menta o el eucalipto, poder tocar algo con textura, la sensorialidad, ¿no? Tocar, por ejemplo, la tela de nuestra ropa o de alguna tela texturizada, ¿no? Eso también nos puede ayudar a volver al momento presente o saborear algo fuerte, ¿no? Algo fuerte como un caramelo, por ejemplo, un caramelo de menta, como un hals, ¿no? Que también es una práctica que va a ayudar si la hacemos sobre todo conscientemente, prestando atención, ¿no? A lo que el sentido me está trayendo en ese momento. Es una práctica que puede ayudar a regular, ¿no? Activar nuestro sistema nervioso parasimpático y eso nos va a ayudar a regularnos. Por otro lado, tenemos el respirar con intención. Aquí la palabra con intención es importante porque no se trata solamente de respirar como normalmente lo hacemos, sino respirar con intención es como poner la atención en la respiración, ¿no? Y dedicar unos momentos para respirar, ¿no? Podemos intentar algo que se llama la respiración cuadrada, que significa inhalar por la nariz por 4 segundos, sostener por otros 4 segundos, exhalar por la boca otros 4 segundos y sostener 4 segundos más. Esto se puede realizar las veces que sea necesario en los momentos donde estamos, no sobre todo más abrumados o abrumadas. En estos momentos también cuando queremos ¿no? respirar con intención o también si queremos anclar el cuerpo, como dije anteriormente, es importante también ir notando cuando nos sentimos, ¿no? Identificando cuando nos sentimos desregulados y en ese momento también decidir, por ejemplo, apagar noticias, apagar las redes sociales cuando notemos que ya nos estamos saturando o que ya estamos saturados, ¿no? Y esto no significa evadir, ¿no? No significa evadir la realidad. Significa que a veces vamos a necesitar hacer una pausa, ¿no? Como una especie de higiene emocional, ¿no? Es como un momento de cuidado donde también reconocemos que no podemos con todo en un momento, pausamos también para, ¿no? ¿No? Ordenarnos y de ahí volver. Otro punto importante de autocuidado es el aceptar sin rendirse, ¿no? El aceptamiento, ¿no? O la aceptación no significa resignación, ¿no? La aceptación significa cuando yo puedo aceptar que algo está siendo difícil, algo está siendo retador, quizás algo no estoy pudiendo en este momento, ¿no? Y decirlo, ¿no? Muchas veces nos puede ayudar utilizar una frase ancla como decirnos a nosotros mismos, esto es difícil, pero puedo sostenerlo un momento más, o esto es difícil, pero puedo actuar
en la línea de los valores que quiero sostener en este momento, ¿no? Esto va a ayudarnos también a redirigir nuestra energía, ¿no? Y poder sentir que estamos también más bajo control, ¿no? Por ejemplo, también podemos hacer acciones como dirigirnos a hacer nuestras rutinas, mantener nuestras rutinas incluso en momentos de crisis es muy importante, ¿no? Mantener el contacto con nuestros vínculos, eso también. Y preguntarnos, ¿no? En nuestros momentos donde el contexto satura demasiado, ¿qué valores quiero sostener en medio de este caos, ¿no? ¿Qué quiero preservar, ¿no? ¿Qué es importante para mí? Y actuar en la línea de eso también va a ser bastante importante para cuidar nuestra salud mental. En cuarto lugar, el buscar refugios humanos, ¿no? Porque finalmente los seres humanos necesitamos de contacto social, ¿no? De compartir. Y en momentos como estos, sobre todo, ¿no? El tener una escucha sin juicio, ¿no? El poder acceder con alguna persona, alguna amiga, amigo, amiga, ¿no? Que pueda escuchar sin juzgar, ¿no? O que podamos acudir a un espacio profesional, si es necesario también, ¿no? Para poder ser escuchados, para poder compartir y también resonar con otras personas es importante y es parte del autocuidado, ¿no? Entonces, finalmente, entendemos que cuidarnos, claro, finalmente el autocuidado no es aislarnos y lidiar todos nosotros solos, ¿no? En realidad es ir afinando, ¿no? Estas cosas que vamos sintiendo para poder seguir sosteniéndonos a nosotros mismos en el mundo. Y aquí finalmente les traigo unas herramientas que van a ayudarnos con los cuidados de colectivo, ¿no? El cómo nos cuidamos, ¿no? También reconociendo que justamente como les decía, esto ¿no? Nos acompaña a muchos de nosotras, ¿no? Y también lo vivimos de distintas maneras. Entonces, lo que hace sentido, claro, no es irnos a un lado a sanar, sino más bien también sanar y reconstruir en colectivo y brindarnos cuidados colectivos viene a ser una forma también de resistir. Eh, en primer lugar, el reconstruir el tejido roto, ¿no? Crear espacios comunitarios, ¿no? Muchas veces literalmente lo que genera la violencia es aislamiento y división. Entonces, en ese sentido, ¿no? Crear espacios comunitarios donde habite la palabra, habite la escucha, ¿no? Puede ser transformador, ¿no? Donde lo colectivo aquí busca ser como una especie de espacio terapéutico ampliado, ¿no? El grupo puede no intencionarse hacia el cuidado, ¿no? Un cuidado que contiene, que nombra, que repare y que también se fortalece. En segundo lugar, la ternura radical, ¿no? Como una práctica que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es la ternura radical? Finalmente es poder nosotros, ¿no? Aceptar, ¿no? Y observar de que todos estos actos de violencia, ¿no? De impunidad, de injusticia, lo que va haciendo es quitarnos la humanidad, ¿no? Lo que va haciendo es retirar la humanidad que hay en nosotros. Entonces, la ternura radical como práctica en realidad es poner ante ese retiro de la humanidad, ¿no? Poner más humanidad, ¿no? Poder dirigirnos desde una ética del cuidado hacia cuidar de otros, ¿no? A sostener a las personas, quizás sin salvarlas, ¿no? Pero estar disponibles también para cuidar, ¿no? De otras personas y también dejarnos cuidar, ¿no? Desde la reciprocidad y no desde la sobrecarga, ¿no? Porque también esto implica, como hemos dicho antes, el mantenernos no conscientes de hasta qué punto puedo, ¿no? Con todo esto. En tercer lugar, el arte y la cultura como medicina social, ¿no? Porque finalmente el arte, la cultura, los espacios de encuentro son formas de poder narrar quizás lo que de momentos no se puede narrar en palabras. Y eso también es importante, ¿no? Cuando existe trauma, ¿no? Trauma colectivo, existe una dificultad muchas veces de poner todo lo sucedido en palabras, sobre todo porque las vivencias a veces, ¿no? Se procesan de distintas maneras. Entonces ahí el arte puede ayudar mucho, ¿no? El ejercer espacios de arte colectivo, ¿no? Y para eso no tenemos que ser artistas, ¿no? Es más, podemos participar en espacios de arte de distintas maneras, ¿no? Creando murales, bordados, música, teatro. Hay distintas formas de expresión artísticas que se pueden y se deben de promover. Y finalmente, el organizarnos también es una forma de cuidarnos, ¿no? Cuando hablo de organizarnos, ¿no? Hablo de
poder, ¿no? Coordinar, ¿no? Con personas de mi comunidad, ¿no? Ya sea de mi barrio, de mi universidad o de los espacios donde yo, ¿no? Yo habito, para poder, ¿no? Ver la manera de actuar y sostenernos en momentos de crisis, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Por medio de repartirnos tareas, por medio de acompañarnos, ¿no? Estar juntos, ¿no? En momentos donde quizás sentimos que hay más peligro, ¿no? Monitorearnos para saber dónde estamos, construir también redes solidarias donde yo no podemos apoyarnos quizás a quienes en estos momentos no tenemos la disposición o la disponibilidad de algo, ¿no? Entonces, estas son las maneras y las herramientas que les he traído el día de hoy, que espero que también puedan haber ayudado con este fin de que es tan importante de poder cuidarnos, ¿no? Y sostenernos en tiempos de crisis, ¿no? Y poner ahí a la salud mental como un aspecto bastante prioritario, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto y lo perdemos de vista en este tipo de momentos. Bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado el día de hoy. Espero que esto les haya servido y muchas gracias también a Parada F por la invitación a participar.